Pablo Uriel era mi suegro. Esta es una historia, digamos, que yo había oído y había leído, porque en casa la historia de Pablo fue, digamos que cuando veáis el libro veréis, pues es un hombre que en un momento determinado tiene una vida bastante azarosa en esos años de la guerra. Y lo que es curioso es que es una historia que siempre estaba ahí, pero quizás me he tenido que hacer mayor y sacar ya las canas para atreverme a meterme con ella, porque era, digamos, una historia muy llena de sentimiento dentro de lo que, vamos, de lo que podía dibujar en este momento. Y la verdad es que estoy muy contento por haberlo hecho, pero me ha costado mucho tratar de convertir algo tan valioso, digamos, dentro de la familia en un tebeo. Creo que he tratado de hacerlo con, no sé, pues con todo el cariño, diciendo que así me lo perdonarían, y así es un poquito como he hecho. Le he puesto mucha emotividad y creo que al final hasta se nota y todo, ¿no? Que es un libro hecho con bastante sentimiento, porque por otra parte Pablo era un hombre muy amable en el sentido de que todo el mundo lo quería mucho, quiero decir que era digno de ser amado, y un hombre con una vida muy digna y tal, y entonces vamos, pero quizá lo que sí que es curioso es que, teniendo la historia desde hace mucho tiempo, la verdad es que no me he decidido hasta ahora, y bueno, y pienso continuar haciéndolo. Sí, eso te quería comentar, porque esto es un primer volumen de una trilogía, ¿me equivoco? Sí, seguramente será. Sí, me equivoco. No te equivocas. Tengo planeado 3 libros, digamos. El segundo ya estoy en él, y el tercero pues será un poco la finalización. Es un poco cubrir el ciclo, digamos, de la guerra civil del 36 al 39, de alguna manera. Sería esto. Entonces este primero habla más bien de lo que es la represión en la zona franquista, en el sentido de que es un tema un poquito menos conocido. Todos conocemos el tema de las checas y tal, pero no se conoce lo mismo que hacían en el otro bando. Después el segundo, digamos, será más guerra, y el tercero es ya aquí en Valencia, pero no quiero contar mucho más. Vale, la última, y pasamos a Paco. Estás comentando lo del el médico. A ver, bueno, vamos a hablar con Paco, porque es que luego luego te comento. Sí, ya me acuerdo de lo que te iba a comentar. Está muy bien explicado en este libro, me ha llamado la atención la utilización del terror en la retaguardia como arma de guerra. Pero realmente creo que es la primera vez que... Lo he visto en algún documental de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablan de los nazis, pero no aplicado aquí a la España. También es verdad que mi ignorancia es grande en muchísimos aspectos, pero también me llama la atención que está, no diré justificado, está explicado, ¿no? De algún modo hay personajes, porque incluso entre los personajes represores, los sacerdotes o hay matices también, ¿no? Hay comisarios políticos, hay gente que son los que explican por qué hacen esto, hay otros que esto les parece una barbaridad. Sí, efectivamente, de alguna manera, y esto lo he leído en algún lado, el uso del terror como arma política se atribuye un poco a las primeras ultraderechas de los años 30. Son los que primero utilizan el terror como sistema. Y de hecho esto se va a aplicar, y después ya en lo que es la guerra directamente, hasta entonces nunca se había hecho bombardeos con aviones, no, porque no habían aviones, vamos, nunca se había bombardeado una población civil de manera sistemática por el mero hecho de castigar a la población, no por tomar la ciudad en sí. Y también un poco hay que ver que de hecho lo que sorprende es que, claro, todos estos temas de confrontación se plantean, ya antes de la guerra se plantean en términos de exterminio, digamos. El enfrentamiento ideológico acaba diciendo pues o tú o yo, no hay una posibilidad de decir pues un ratito tú y un ratito yo, o otras opciones, ¿no? Sino que siempre se plantea en términos de exterminio, incluso en los documentos oficiales, digamos. No es que era una cosa oculta, ¿no? Digamos, las órdenes que vienen de Pamplona son esas, ¿no? Son muy explícitas y muy claras. Y eso se inventa un poco, digamos, ahí. Es una guerra hecha por unos militares que vienen de hacer
otro tipo de guerra, tipo de guerra africanista, que es entrar en un sitio y a lo salvaje entrar, digamos que es lo que haga Yahweh en toda Extremadura, y esas burradas es típicamente de un señor que lo que sabían era aterrorizar a la población, ¿no? Era un poco esto, sí. No sé si te contesto.